Buen día, profesor. En esta oportunidad mi grupo nos ha tocado exponer el caso del Metro de Lima, el tramo uno. Mi grupo está conformado por Ana Milena Huancas Toc, mi persona, Rubén Carlos Álvarez, Wendy Genoveva Urbano Medina, Emerson Euclides Rodríguez Guerra. Adelante, compañera Ana Milena. Bien, continuando con la exposición, hemos seleccionado el caso Metro de Lima, tramo uno, ¿no? Hablando un poco del contexto de la organización que consiste, ¿no? El Metro Lima, tramo uno destapa un esquema de producción en base o en base a Jorge Luis Cuba Hidalgo, que fue el ex viceministro de Comunicaciones en el Perú, ¿no? Y con altos ejecutivos de la empresa Odebrecht. El ex viceministro Jorge y la empresa Odebrecht tuvieron un arreglo de manera interno, en el cual consistía en que la empresa tenía que licitar obras dentro de nuestro territorio peruano a cambio de sobornos, o lo también llamado corrupción, ¿no? Este fue el contexto de la organización, en el cual se transfirió un total de dinero de 8.1 millones de dólares en sobornos totales para asegurar la adquisición de, de las licitaciones públicas de esta empresa, Odebrecht, ¿no? Dentro del proyecto de metro. Entonces, hubieron varios proyectos que postularon en ese momento para la construcción del metro Lima Tramo 1, ¿no? Odebrecht por el tema de que hubo un dinero transferido, ¿no? A raíz de eso, adquirió esta licitación y tuvo a cargo, ¿no? Se hizo una investigación a borde en el cual se destapó todo el tema de corrupción, ¿no? Estos sobornos que se encontró estuvieron canalizados en distintos bancos extranjeros, ¿no? Ubicados en países como Suiza, Panamá, Bahamas, en el 2017, ¿no? Jorge Cuba y otros implicados, entre ellos Edwin Luyes, se entregaron a las autoridades, ¿no? Bien, después de ello, Jorge a las autoridades para poder estar a disposición y que analizan este caso en el cual se hizo una investigación preparatoria y ha tenido repercusiones en el ámbito político. Pero bueno, ¿en qué se llegó a este caso, no? Actualmente ya está liberado, mejor dicho, está suelto, ¿no? Porque está bajo procesos de investigación por esos cargos de corrupción y lavado de activos. ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron involucrados? Entre ellos tenemos al expresidente Alan García, Alejandro Tollanta, Ollanta Humala, Pedro Páramo Chico, ¿no? Estos presidentes durante su gobierno estuvieron también involucrados con el caso de Odebrecht, ¿no? En realidad fueron bastantes que estuvieron involucrados en cada mandato, ya que esta empresa se encargaba de licitar a cambio de dinero, ¿no? Y cada persona no solamente era su cuenta, sino también a de cuentas de terceros para que puedan adquirir esta licitación, ¿no? Bien, continuando con el contexto de la organización, vamos a analizar un poco más a profundidad del análisis del caso. El caso de Metro Lima, tramo 1, es un ejemplo emblemático como la corrupción en América Latina es un fenómeno sistemático, involucrado no solo a políticos, funcionarios, no públicos, sino también al sector privado. ¿Por qué? Porque dentro de este caso también hubieron contratos, ¿no? O con empresas tercerianas, ¿no? La empresa de Overbus pagó ciertos seguros, contratos y actos que eran parte de su negociación a fin de que se encuentren con esta situación y los presidentes, por ejemplo, financiaban campañas electorales, ganaban o a cambio también de dinero, lo cual luego se descubrió en la investigación del exministro, ¿no? Y todo lo demás. Nosotros, este caso de corrupción no solamente se ha dado acá dentro de nuestro territorio, en nuestro estado, ¿no? También se ha dado en otros países vecinos, que la misma empresa Odebrecht lo ha visto reflejado, ¿no? En otros países como Brasil, Panamá, ¿no? Entonces, esta empresa está ya acostumbrada a hacer esos tipos de actos de corrupción, ¿no? Como lo conocemos. Ahora, nosotros en el Perú, lamentablemente, tenemos muchos casos de corrupción, no solamente en el caso de Odebrecht, a nivel nacional, pues cada presidente lamentablemente ha tenido que ir a prisión, ha tenido que tener un caso preliminar en el caso de Keiko, en el caso de Alberto Fujimori, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, en el caso de Alejandro Toledo, ¿no? Que hasta ahora sigue buscado. Entonces, todos ellos han participado en corrupción, incluso en el último presidente que acaba de pasar, Pedro Castillo, también, y ahora
probablemente lo estén investigando también a la presidenta Guinea. Entonces, en nuestro país, en Sudamérica, este caso de corrupción es muy habitual que se da, ¿no? Lamentablemente, aún no cambia la Constitución, aún no hay políticas, reglas que nos permiten a nosotros, ¿no? Poder cambiar. No hay candidatos honestos, siempre se repite lo mismo y es algo normal en el Perú, lamentablemente. Incluso en la investigación de este caso, del caso de Metro Lima, las personas involucradas ya están libres. Entonces nosotros, como futuros abogados, queremos analizar cuál sería la mejor manera de evitar esos actos de corrupción, ¿no? Como el caso del Metro de Lima, tramo 1, ¿no? Ya que deberían haber ciertas reglas, ciertas culturas o algunas reformas culturales que permitan pues al Estado a regular estas conductas incorrectas, ¿no? Sobre todo con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas finalmente aquí del Estado, de los peruanos, porque nosotros como peruanos abordamos, pagamos impuestos, lo cual directamente al Estado, al presidente, a los congresistas, etcétera, y esto se debería hacer una fuente transparente, ¿no? Que es lo que no ha pasado acá en el caso de Metro Lima de Tramo, ¿no? Bien, a continuación, ¿me puede explicar este caso respecto a ciertas filosofías, cómo debería ser de manera correcta? Gracias. Bueno, muy buenas noches. Continuando con el tema de las teorías, vamos a hablar sobre las leyes injustas y las obediencias, ¿no? Que pensaba Platón. Disculpe, Sócrates. Según Sócrates, la obediencia a la ley era fundamental para un orden social, incluso si nosotros creemos que una ley es injusta, ¿no? Él consideraba que nosotros al vivir en una sociedad, ¿no? Entramos en un contrato con el Estado, donde si desobedecemos esta ley, este contrato se rompe y llamamos a un desorden social, y a una injusticia, ¿no? Para Sócrates, la vía más correcta para cambiar una ley que nosotros consideramos incorrecta o no justa no era la desobediencia, sino el diálogo en una reforma legal. Ahora, continuando con el tema de la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de Platón, ¿no? Platón consideraba que solo los filósofos reyes, los líderes éticos, los sabios, son capaces de gobernar justamente. Él veía la democracia como susceptible a convertirse en una política corrupta, ¿no? Cuando carece de cierto tipo de liderazgo. En una democracia sin líderes éticos, sin intereses personales, la corrupción puede prevalecer, ¿no? Sobre un bien común. Para Platón, la solución en una forma de gobernar, es para gobernar, ¿no? Es que tengamos una forma de gobernantes que sean tanto éticamente responsables como intelectualmente capaces, asegurando así un gobierno que aspire a la justicia y al bienestar social. A continuación, le doy paso a mi compañero Rubén. Sí, siguiendo con el punto sobre Aristóteles en relación a la justicia y la moral y la ética, bueno, Aristóteles pensaba que la felicidad era el objetivo o fin supremo de todas nuestras acciones. Ahora, para alcanzar esta felicidad, eh, nosotros teníamos que obrar con raciocinio y, y con virtud. Esa virtud era el equilibrio entre los extremos de las deficiencias y el exceso, ¿no? Y esta virtud se adquiría por medio del hábito y la práctica del razonamiento teórico. Aristóteles también destacaba la justicia como que era la única virtud porque quien obraba virtuosamente obraba de una forma correcta. Asimismo, la felicidad no era solo un estado emocional para Aristóteles, sino era el resultado de vivir virtuosamente, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora hablando acerca del contractualismo y social y la corrupción, nos encontramos con tres filósofos ya un poco más modernos, del siglo XVII y XVIII, donde surge una corriente que es la corriente del contractualismo. ¿De qué se trata esta corriente? Esta corriente habla acerca de que los seres humanos, los individuos, dan cierta parte de nuestras libertades a través de un contrato social. Este contrato social sirve para fomentar leyes para que el hombre pueda vivir en sociedad, ¿no? Estos tres filósofos son Thomas Hobbes, John Locke y
Jean Rousseau. Estos filósofos creían independientemente, por más que tenían ideas diferentes, compartían la idea de que el contrato social era necesario para formar un Estado y para que el hombre pueda vivir en paz y se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, Thomas Hobbes creía, como él vivió en una época donde había muchas guerras, él creía que el hombre era inherente de la maldad y que por consiguiente necesitaba de este contrato social para que pueda regular su personalidad. Por el contrario, Locke consideraba que el hombre era bueno, ¿no? Pero esa justicia era parcial en su bondad y también necesitaba de este contrato social para regular los derechos, regular los deberes de la sociedad. Y por último, Rousseau también consideraba que el hombre era bueno, pero que al aparecer la propiedad privada, esta ocasionó la corrupción en el hombre y por lo tanto, o la maldad en el hombre y por lo tanto era necesario el contrato social para poder regular también la convivencia en sociedad. Bueno, la diferencia entre Rousseau y Locke es que Rousseau creía en que era necesario la democracia representativa, ¿no? La democracia actual que vivimos ahora en el Perú, que es por medio de gobernantes que son elegidos democráticamente, mientras que, Locke creía en la democracia directa, ¿no? En que para que el pueblo tenga participación en el Estado necesitaba intervenir directamente, no a través de representantes. Bueno, y pasando con el otro filósofo, que también es un poco más contemporáneo, un poco más moderno, encontramos al filósofo Kant, que hablaba acerca del deber moral, ¿no? Bueno, en el ámbito del derecho, la corriente positivista, que fue la corriente que propuso Kant, sostuvo que el único derecho válido es el derecho positivo, el derecho escrito, las leyes o normas como las conocemos, asumiendo que es lo que es legalmente autónomo y justo. Sin embargo, esta perspectiva choca con las realidades de legislaciones que pueden ser injustas o contraproducentes para la población. Mm, Kant ofrece una alternativa ética con su concepto imperativo categórico que se basa principalmente en dos formulaciones, ¿no? En la primera, que la forma como uno debe actuar debe estar basada en que esta acción que uno va a realizar o va a cometer tiene que ser pensada en que va a quedar como una ley, ¿no? Como un ejemplo a seguir, em, y que por lo tanto, cada acción que uno realice tiene que estar de acuerdo con lo que uno verdaderamente cree. Y, y la otra teoría que planteó o formuló Kant fue acerca de que uno debe mirar al hombre como un fin y no como un medio. Entonces, esto nos muestra que uno no tiene que sacar provecho de las demás personas, ¿no? Este enfoque proporciona una base ética para cuestionar y evaluar la justicia intrínseca de las leyes, más allá de la existencia como normas escritas, ¿no? Bueno, siguiendo paso con las conclusiones y propuestas de solución en temas relacionados con la corrupción y la filosofía, doy paso a mi compañero Emerson. Adelante, compañero Emerson. Eh, En nuestras conclusiones, en el cuarto propuesto que hemos visto, tenemos lo siguiente. Uno, en el caso del Metro de Lima, la visión socrática sobre la obediencia de la ley está comprometida debido a la corrupción. Se necesita un sistema de vigilancia judicial más estricto para asegurar la aplicación efectiva de las leyes. Dos, según la teoría de las ideas de Platón, el proyecto del Metro de Lima crece del liderazgo ético, la solución propuesta de instituir programas de desarrollo de liderazgo ético para funcionarios gubernamentales. 3. Basándose en la ética de Nicómaco de Aristóteles, en el caso de Metro de Lima muestra un abuso de poder y desprecio por el bien común. La solución
sería implementar mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la supervisión de proyectos gubernamentales. 4. Desde la perspectiva kantiana del saber moral, los funcionarios del Metro de Lima han fallado en sus obligaciones éticas. La solución incluye establecer un código ético sólido y sistemas de denuncias anónimas para reportar corrupción. Finalmente, 5. En términos de la contractualismo social, la corrupción en el Metro de Lima rompe el contrato social entre el Estado y los ciudadanos. La solución sería una reforma constitucional que incorpore transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para restaurar la confianza pública. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones de nuestros casos que hemos tocado? 1. Basado en la filosofía socrática, se propone crear una comisión independiente para revisar leyes de licitaciones y contratos con el objetivo de hacer resistentes a la corrupción y fomentar la confianza pública. 2. Inspirada en la teoría platónica en los filósofos reyes, se sugiere desarrollar un programa de formación en ética y liderazgo para funcionarios gubernamentales buscando un gobierno más justo y eficaz. 3. Siguiendo las ideas aristotélicas sobre justicia y bien común, se recomienda implementar sistemas rigurosos de autoría y transparencia de licitaciones y proyectos públicos para mejorar la confianza pública. 4. Basada en la ética kantiana, se aconseja establecer un marco sancionador efectivo contra la corrupción, que además fomenta un sentido de deber moral entre los funcionarios públicos. Y por último, 5. Siguiendo los principios del contractualismo social, se recomienda fomentar la participación ciudadana en materias y denuncias de corrupción con el objetivo de restaurar la confianza pública y fortalecer el proceso social. Bueno, esto ha sido todo en nuestro caso que hemos elegido nosotros en este curso de Filosofía del Derecho. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches.